Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús,
los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. En nuestra pasada transmisión de Iglesia en Casa comenzamos un estudio, una serie de reflexiones sobre el camino hacia la resurrección, lo que Jesús, nuestro Señor, tuvo que enfrentar para ofrecernos la redención, para cumplir con el propósito del Padre y ser exaltado hasta lo sumo. El primero de esos pasos, Jesucristo lo tomó en Getsemaní, el huerto de la prensa de los olivos, donde sufrió la aflicción en su alma, confrontando su propio deseo de que aquella copa, aquel momento de dolor, aquel momento de dificultad que pasaría en la cruz del Calvario, no tuviera que ocurrir. Y ahí aprendemos nosotros que no solo es posible, sino que se vuelve necesario que podamos presentarnos delante de nuestro Dios con sinceridad en la oración, con total transparencia, diciéndole al Padre lo que realmente está en nuestro corazón, no adornando, no queriendo fingir que estamos pasando o viviendo de una manera en que no estamos viviendo aún, sino siendo transparentes delante de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe al crecimiento y hacia la madurez que Él desea que tengamos, para luego ser capaces de afirmar nuestro rostro y rendirnos en obediencia para sufrir el proceso de transformación, el camino de santificación que nos lleva a crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo mismo. El siguiente paso de Jesús en su camino hacia la resurrección lo dio en el Gólgota. Para comenzar entonces con nuestro estudio de esta etapa, en esta reflexión que hemos titulado Gólgota, le pido que me acompañe en la lectura. Lo vamos a hacer en el Evangelio según Juan, el capítulo 19, los versos 17 hasta el versículo 19. Acompáñeme en la lectura. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Usted ya conoce la historia, ya sabe lo que sucedió en aquel momento. Jesús fue traicionado por Judas en el huerto de Getsemaní. Fue aprehendido, él fue capturado por unos soldados y lo llevaron a juicio. Primero ante las autoridades del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y luego de esto,
fue llevado a juicio ante el gobernador romano. Poncio Pilato intentó salvarlo. Poncio Pilato intentó evitar que sucediera esta injusticia, que aconteciera este acto de injusticia, pero cuando él le ofrecía al pueblo a quien debía entregar, a quien debía crucificarse, al delincuente Barrabás o a Jesucristo, aquel hombre que tan solo un tiempo antes el pueblo había recibido en la ciudad de Jerusalén con cantos de júbilo. Ese mismo pueblo a una voz exigía que fuese Jesucristo quien sería crucificado. Jesús entonces fue conducido aproximadamente 2 kilómetros hasta aquel lugar que en arameo se llama Gólgota. En latín es Calvario. Ambos quieren decir lugar de la calavera. Por este nombre se hace evidente para nosotros que aquel era el sitio que los romanos y que el pueblo en aquella época habían escogido para que se ejecutara ahí a los criminales. En los años 60 de nuestra época, los científicos descubrieron por primera vez los restos de un hombre que fue crucificado de la misma manera en que fue crucificado Jesucristo en aquel monte del Calvario, en aquel lugar llamado Gólgota. La víctima había sido clavada en la cruz, de cierta manera como que estuviese sentado, ambas piernas hacia un mismo lado, con los clavos penetrando los lados de ambos pies justo debajo del talón y llegando entonces cruzando ambos pies hasta el madero. Los brazos estaban extendidos hacia afuera, cada uno con un clavo en el antebrazo. Esta es quizás la manera más brutal que nos podríamos imaginar para sufrir la muerte. Y aquel que no había cometido ningún delito, aquel que no había caído nunca en pecado, se sometió a esta misma manera de morir para darnos de esta manera la salvación, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted quisiera ser médico, o aquellos que quieren ser médicos, tienen que aprender acerca de la composición y las funciones del cuerpo humano, cómo funciona para poder tratarlo, para poder remediar aquellas ocasiones en que el cuerpo deja de funcionar de la manera correcta. Si uno de nosotros quiere ser panadero, deberá aprender sobre el uso de los ingredientes, sobre el uso de los instrumentos, sobre el tiempo necesario para poder hornear el pan que debe hornear al practicar este oficio. Si usted desea que se manifieste el poder de la resurrección en su vida, deberá conocer el camino hacia la resurrección y deberá entender el significado del Gólgota para la vida del cristiano. Le pido que me acompañe en la lectura en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, vamos a leer los versos 18 y luego el versículo 23 y 24, y de esta manera comenzamos a entender cuál es el mensaje de nuestro Padre Celestial para nosotros a través de lo que Jesucristo tuvo que sufrir en el Gólgota. Nos dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versos 18, 23 y 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El primer mensaje que debemos entender en el Gólgota es que Dios es poderoso para salvarnos. La cruz del Gólgota, la crucifixión de Jesucristo en el monte del Calvario, es el momento cúspide de la obra de salvación de Jesucristo a favor nuestro. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 17 y 18, Pablo decía que él no siente vergüenza del Evangelio, ya que este es poder de Dios. Esas buenas noticias, ese Evangelio, ese poder de Dios tiene como punto central lo que en la primera carta a los Corintios Pablo llama la palabra de la cruz. Esta frase, palabra de la cruz, probablemente suena para nuestros oídos modernos, para nuestra comprensión del siglo XXI, suena como una frase noble, como una frase piadosa.
para aquellos que han sido expuestos al Evangelio, es una frase casi que común, algo con lo que estamos totalmente familiarizados. Pero yo quiero que usted ponga en su mente y trate de alcanzar la mentalidad de una persona del primer siglo. Decir palabra de la cruz o evangelio de la cruz es casi lo mismo que decir hoy en día el mensaje de la silla eléctrica, el evangelio de la silla eléctrica, las buenas noticias de la silla eléctrica. ¿Qué mensaje podríamos encontrar en un instrumento de muerte tan cruel y humillante como la silla eléctrica? No debe extrañarnos entonces que la palabra y que el apóstol Pablo diga que este mensaje, que esta palabra de la cruz sea locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, nos dice el apóstol, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aunque es un mensaje extraño que podría ser considerado como locura para los que hemos confiado en Él, esta palabra de la cruz se convierte en el verdadero poder de Dios. El mensaje del Gólgota para nosotros que hemos confiado en Jesucristo es que incluso en el momento de mayor debilidad, el poder de Dios vence al imperio de la muerte y al imperio del pecado. El mensaje del Gólgota es que hay poder en la predicación de su palabra. Hay poder en dar a conocer que Él se entregó por nosotros. Jesucristo se entregó por nosotros en una cruz para poder vencer el imperio de la muerte y el pecado. Para el mundo, para el sistema del mundo, entregarse a la muerte o ser entregado a la muerte es debilidad, es haber sido vencido. Pero nuestro Redentor se entregó a la muerte para vencerla. La muerte no pudo retenerlo. Y el Gólgota entonces debe recordarnos que aunque estemos en el valle más oscuro, aunque usted esté pasando por el momento más difícil de su vida, aunque esté enfrentando los obstáculos más dolorosos, Dios es poderoso para salvar y para transformar nuestras vidas. ¿Y cómo es esa transformación? ¿A qué se refiere? ¿O a qué nos referimos, mejor dicho, cuando decimos que Dios es poderoso para salvarnos y para transformar nuestras vidas? Le pido que ahora me acompañe en la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a leer los versos 36 y 37. Nos dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El segundo mensaje de nuestro Padre Celestial en el Gólgota es que debemos reaccionar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se nos relata una ocasión en que Pedro predica la palabra de la cruz, las buenas nuevas, a un grupo de hombres y mujeres hebreos. Fue justo después de que recibieran al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos recibieron al Espíritu Santo, aquello se manifestó en que empezaron a hablar en lenguas que no conocían, y la gente decía, bueno, estarán borrachos, están quedando locos, y entonces Pedro justifica la manifestación del poder de Dios en aquel lugar, y para ello predica la palabra de la cruz, el evangelio del Señor. El sermón de Pedro concluye con un resumen. Simplemente todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado Señor y Cristo. Es como si Pedro nos estuviera diciendo: todos ustedes se equivocaron en cuanto a Jesús. Si no creyeron, si le crucificaron, se equivocaron con respecto a Jesús. Lo entregaron y lo condenaron como si él fuera un criminal, pero por su resurrección, porque venció la muerte y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, Dios probó que Jesús sí es el Señor y sí es el Mesías, el ungido de Dios, el enviado para el perdón de los pecados del mundo. Y entonces, al escuchar este mensaje, los que lo estaban escuchando sintieron por primera vez el verdadero arrepentimiento.
y se preguntaban en sus corazones y exteriorizaron esta pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? Y quizás, no quizás, seguramente todos los que hemos pasado por un momento como este, hemos recibido la palabra de la cruz, hemos escuchado el Evangelio del Señor y hemos sentido por primera vez arrepentimiento, cambiamos nuestra manera de pensar y hemos pensado: ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué haremos? Dios nos llama a que busquemos en Él la respuesta sobre lo que debemos hacer. Y lo primero que nosotros deberíamos hacer es permanecer ante el Gólgota. Es estar pendientes de lo que Dios hizo en el Gólgota. Debemos permanecer en el Gólgota. Debemos estar en todo tiempo atentos, pendientes, recordando, viviendo con el Gólgota en mente. Ellos estaban compungidos, se compungieron de corazón. Se percataron: bueno, este hombre que es Dios, por nuestra culpa, sufrió, llevó sobre sí mismo el precio de mi pecado, o el precio de mi redención por culpa de mi pecado. La ira de Dios se manifestó contra él, la ira que me tocaba a mí, el castigo que debía llevar yo, lo llevó él. Y es un llamado a la acción. Dios nos dice: algo deben hacer. Y lo primero es permanecer ante el Gólgota. Nos dice la palabra, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El tercer mensaje del Gólgota es que debemos ser transformados. ¿Qué haremos? Seremos transformados. Debemos tener presente esta palabra de la cruz, de modo que no olvidemos jamás lo que Dios ha hecho por nosotros, para que podamos vivir como si estamos frente al Gólgota todo el tiempo. No para burlarnos, no para estar pensando todo el tiempo en que aquello era una derrota, sino para recordar la aflicción que tuvo que pasar Jesucristo para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos vivir en libertad, para que nosotros tengamos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús, en este intercambio, cuando dijo esto a sus discípulos, él acababa de anunciar su muerte. Él acababa de decirles a los discípulos que él debía morir, que iba a tener que ser entregado y que iba a padecer. Y como es natural, cuando uno de nosotros se da cuenta que un amigo pues está a punto de sufrir o le va a acontecer algo malo, pues quisiéramos evitarlo. Y el apóstol Pedro reaccionó diciéndole a Jesús que aquello no le debía acontecer. Y casi le decía: pues vos sos poderoso para que no te suceda. Sí, tenía mucha fe y le dice: no, que no te suceda, detenelo, evítalo. Y Jesús le dice: no, apártate de mí. Y luego les enseña cuál debe ser su reacción ante el Gólgota, su reacción ante la inminencia de su muerte. Y extiende el llamado y la respuesta que debemos tener al enfrentarnos a la cruz del Gólgota. Es que él dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si han creído al mensaje de la cruz, si han depositado su confianza en Cristo Jesús, si anhelan la vida en abundancia que les estoy ofreciendo, si desean recibir la vida eterna,
Niéguese a sí mismo. Si usted desea recibir todo esto que nos ofrece Cristo Jesús, niéguese a usted mismo. Negarse a sí mismo significa vivir poniendo como prioridad lo que quiere alguien más, no lo que quiere uno mismo. Haciendo de la voluntad de Dios el centro de nuestra vida. La naturaleza humana es complacernos a nosotros mismos. Queremos lo que queremos, cuando lo queremos. Y buscamos que sea instantáneo. Y así es el sistema del mundo, así es nuestra sociedad moderna. Y la naturaleza es esto, buscar que se cumplan mis deseos, no negarnos a nosotros mismos. Pero Jesús nos está invitando frente al Gólgota, frente a la realidad de que Él se entregó por el perdón de nuestros pecados y padeció la cruz del Gólgota por el perdón de nuestros pecados y nuestra redención. Nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar nuestra cruz. Aquel instrumento de muerte que parece locura se convierte en un principio de transformación. Tomar la cruz significa una sola cosa. Usted debe morir. Su única esperanza de tener vida de verdad, como la entendemos, una vez que hemos entendido la perspectiva de Cristo, una vez que hemos recibido la palabra de la cruz, una vez que sabemos que hay vida eterna, que hay algo más allá de esto que experimentamos ahora, que podemos ver y tocar y gustar y palpar, entendemos que la única esperanza de tener vida de verdad está en el poder de la resurrección. Obviamente esto no es un llamado a quitarnos la vida de manera literal o a perder la vida de manera literal, no para todos. Hubo algunos que se convirtieron en mártires, que tuvieron que sufrir, perder su vida por causa del Evangelio, pero no es para todos, esto no es algo general y no se trata de eso, sino se trata de rendir nuestra vida para seguir a Jesús. Decíamos que la naturaleza humana es complacernos a nosotros mismos. Entonces Él dice, nieguen su propia naturaleza. No busquen complacerse ustedes mismos, sino complazcan al Padre. Hagan lo que el Padre desea. Tomen su cruz, propósito, cumplan con su propósito y síganme. Sean como yo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos a poner primero nuestros anhelos y deseos para hacer del propósito y la voluntad de Dios nuestra principal misión. Y esto significa no vivir de lo que sentimos. Muchas veces escucho personas que dicen, es que no siento perdonar. Es que yo no siento orar en la mañana. ¿Qué será? No, porque no se está negando usted mismo, si es que hacer las cosas buenas generalmente no nos gusta. Hasta que ya estamos viviendo en ello, aprendemos a disfrutarlo, entendemos el bien, el bienestar que encontramos en hacer estas cosas. Entonces, niéguese a sí mismo. No viva en los sentimientos y en las emociones, sino viva para el propósito, para la voluntad de Dios. Debemos tomar nuestra cruz. Y la cruz es una perspectiva oscura generalmente, algo que nos parece que nos va a doler mucho, que va a acabar con nosotros, que no hay salida para ello. O sea, cuando Jesús se enfrentó a la cruz de manera literal, sabía que iba a perecer en aquella cruz. Pero así, de la misma manera en que Él tomó su cruz, afirmó su rostro y se fue, caminó los 2 kilómetros hacia el Gólgota, nosotros debemos tomar nuestra cruz y estar seguros como Jesús de que en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, el poder de la resurrección se manifestará en nuestra vida. Debemos estar seguros que la cruz no es el final, sino el principio de una eternidad gloriosa junto a nuestro Padre Celestial. Ese es el mensaje del Gólgota.
Esta serie de reflexiones se titula Camino hacia la resurrección. Comenzamos en Getsemaní, vamos por Gólgota, pero este no es el final. Este no es el final del camino. La obra de Jesucristo no termina en el Gólgota, no termina en la cruz del Calvario. Eso solo comienza la siguiente etapa, eso solo comienza la transformación. Y la invitación entonces es a que vivamos con el Gólgota en nuestra mente, recordando en todo tiempo lo que Jesús hizo a favor nuestro, para cambiar nuestra manera de vivir, para ser transformados, para poder experimentar verdaderamente el poder de la resurrección. No hay resurrección si no hay negación de nosotros mismos y no hay muerte. Si usted desea entonces ser de aquellos que da los pasos correctos hacia la resurrección, le pido que me acompañe en una oración, la cual hacemos cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú has dicho que solo hace falta creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que esto es real, que el poder de la resurrección en el Espíritu Santo te levantó de los muertos, Jesucristo, para que recibamos salvación. Es por gracia, por medio de la fe, y te damos gracias por eso, Señor, porque de otra manera no podríamos recibirlo. Y hoy, Señor, al recordar lo que hiciste por nosotros, lo que tuviste que sufrir en el Gólgota, Señor, nos hacemos la intención de transformar nuestra manera de vivir, de arrepentirnos como aquellos varones hebreos y decir, ¿qué haremos? Y escuchar la respuesta que nos ofrece tu palabra. Queremos negarnos a nosotros mismos. Señor, vamos a tomar nuestra cruz, la cruz de cumplir tu propósito, de vivir en tu voluntad, que no es gravosa, que no es terrible y dolorosa, pero que implica negarnos a nosotros mismos. Queremos vivir en todo tiempo con la palabra de la cruz en nuestra mente y corazón, para vivir en todo tiempo adorándote, Padre. Te presentamos nuestra oración en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Yo le pido que usted esté pendiente de una próxima transmisión de Iglesia en Casa, en la que estaremos terminando con este camino hacia la resurrección. Mientras ese día y ese momento llegan, para todos bendiciones de lo alto.